los pocos. Pero el título, hermanos, es una pregunta: ¿dónde están los obreros? Es algo, hermanos, una pregunta que venía a mi vida en días pasados, y yo creo que, hermanos, lo tratamos de comparar un poco, hermanos, y para que el punto se alcance a entender, hermanos, vamos a tratar de utilizar un poco de lo que pasa a nuestro alrededor. Yo creo que ustedes, hermanos, también se han dado cuenta, ustedes dieron cuenta, en estos últimos años, muchos de nosotros nos hemos dado cuenta que las leyes de inmigración en parte se han puesto un poco más difíciles para mis hermanos que no tienen documentos, y varias personas que no tienen documentos. Y en el año, hermanos, más o menos en el año 2011, el año pasado, que empezaron a hacer redadas en varios lugares aquí en Estados Unidos, en una de las partes que fueron, hermanos, y que en parte no pensaron mucho, pero empezaron a ir a las zonas agrícolas y se empezaron a llevar a toda la gente, hermanos, que no tenía documentos. La mayoría del porcentaje, hermanos, de las personas que trabajan en estos lugares son personas sin documentos. Entonces, hermanos, se empezaron a llevar a mucha gente, y esto, hermanos, afectó no solamente a los dueños, a las personas que son encargadas o que son, los dueños de estos lugares. No solamente los afectó a ellos en pérdidas millonarias, sino que también nos afectó a cada uno de nosotros. Muchos vegetales, muchas frutas, hermanos, se echaron a perder por falta de obreros, por falta de trabajadores. Entonces, hermanos, como les digo, no solamente les afectó a los dueños, sino que usted tuvo que pagar un poco más por comprar una lechuga, por comprar jitomate. Y, hermanos, cuando yo veo esto y lo comparo con la palabra del Señor, al leer la palabra del Señor, hermanos, me llamó mucho la atención una parte, hermanos, que en parte, pues en ese momento, pues me tocaba mi vida, hermanos. Dice que el Señor, hermanos, dice que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. Y yo me quiero imaginar, hermanos, que el Señor, pues, dice que iba sanando gente, cualquier dolencia iba sanando, hermanos, la necesidad que había en la gente, hermanos. Pero en ese momento, hermanos, el Señor hizo como una pausa. Yo quiero imaginarme de esta manera. Yo me imagino que eran montañas donde iba el Señor, en donde alcanzó en un momento quizás a ver toda la multitud. Y lo que alcanza a tocar mi vida, hermanos, es porque en toda esa multitud, hermanos, también iba usted y yo. Iban sus hermanos, iban sus padres, sus hijos. El Señor no más vio a la gente que estaba ahí, hermanos. El Señor vio más allá. Y es algo que me toca en mi vida, hermanos. Y en parte, hermanos, esto explica muchas cosas a mi vida, en la forma en que el Señor está trabajando en mi vida, hermanos. Y yo les quiero compartir, hermanos, un poco, hermanos, de lo que he estado viviendo en estos días, en la responsabilidad, hermanos, que he sentido en mi corazón, y que a la vez, hermanos, como dice la palabra de Dios, el cuerpo, hermanos, la carne quiere descansar, hermanos.
la carne no quiere hacer nada para el Señor. Pero dice la palabra de Dios que el Espíritu está presto. Y sabe que a veces el Señor nos tiene que llevar a lugares, hermanos, para hacernos entender su palabra. Y algo más cercano, hermanos. Y ya no con esto, hermanos, no quiero que se vaya a ofender nadie. Yo lo voy a poner, hermanos, como ejemplo. Y al último voy a explicar cómo es que el Señor me hizo entender las cosas. Como ustedes saben, hermanos, esta última vez fuimos para México. Fuimos a visitar a nuestros hermanos a Villahermosa. Pero para esto, hermanos, el Señor, hermanos, ya había estado tratando conmigo en días pasados. Me acuerdo que fuimos a San Luis con mis hermanos, y en aquellos días, hermanos, yo tenía trabajo, un trabajo en donde yo realmente nunca pensé, hermanos, que me iba a quedar sin trabajo. Yo decía, bueno, pues nunca falto. Si voy a faltar, pido permiso. Trato de echarle las mayores ganas para que vean que hago mi trabajo. Y yo realmente, hermanos, nunca pensé que me iban a descansar. Pero no le voy a echar la culpa al enemigo, hermanos, porque quizás fue el plan del enemigo sacarme de allí. Pero al final entendí que el que realmente me sacó fue el Señor. ¿Verdad? Como les digo, fuimos para San Luis con mis hermanos, y pues yo últimamente, hermanos, tengo muchas ganas de servir al Señor lo mejor que pueda. Y pues yo me acuerdo que pues le dije a los hermanos que íbamos a ir para allá con ellos. Fuimos para San Luis, hermanos. Nuestra mente siempre, hermanos, es muy diferente a la del Señor. Yo dije, voy para México, regreso. Ahora sí regreso y trato de ahorrar un poco de dinero. Ya tenía planes, hermanos, en mi mente. Pero llego aquí, hermanos, incluso antes de irme para allá, hermanos, perdón, trabajamos unas más o menos horas, y pues salía más o menos el cheque. Pero llego, hermanos, y me da cuenta que esa semana que llegué, me dice, ¿sabes qué? Te vamos a cortar las horas, no me van a trabajar 40 horas, y el trabajo está muy mal. Dice, pero vamos a trabajar de esta manera. Y bueno, a mi hermano lo mandaron para el turno de la mañana y me mandaron para la noche. Y como a las 3 semanas, hermanos, perdón, me llaman y me dicen, ¿sabes qué? Te agradecemos por el tiempo que estuviste con nosotros trabajando, ya no tienes trabajo. Y yo dije, bueno, pues está bien, si yo me quedo sin trabajo, pero pues por lo menos voy a tratar de aplicar por el desempleo. Pero digo, ojalá que mi hermano no lo corran del trabajo. Y no, hermanos, me dice después el supervisor, ¿sabes qué? También tu hermano lo vamos a descansar. Dije, bueno. Y bueno, hermanos, cuando yo llego de México dije, yo creo que en esta ocasión, ahora que llegue el viaje de Villahermosa, pues sinceramente no voy a ir. Y cuando pasó esto, hermanos, yo dije, ¿saben qué? Yo creo que realmente sí no voy a poder ir a Villahermosa, aunque quiera. Bueno, hermanos, pasaron los días y se empezó a acercar la ida a Villahermosa. Yo ya había realmente tomado la decisión de que no iba a ir, hermanos. No había los medios, no teníamos mucho dinero más que para los biles. Y me acordé, hermanos, en eso vino en mi mente, hermanos, pues dice que una promesa que yo dije al Señor. Antes de tener mis papeles, hermanos, yo decía, el día que tenga mis papeles, yo me voy para México con mis hermanos. Y decía, pues ¿cómo le voy a hacer? No sé, pero voy a hacer lo posible. En eso, mi hermano me pregunta si voy a ir para allá. Y yo todavía estaba indeciso, hermanos.
Pero pues en eso me empieza a redarguir el Señor. Y yo dije, no, pues yo creo que sí, sí voy a ir. Pero le dije al Señor, Señor, si tú pones los medios, voy. Y para esto, hermanos, en varias ocasiones, hermanos, el Señor ya me había puesto los medios para ir a México. Y en esta ocasión no fue una excepción. Y pues lo que más me sorprendió, hermanos, es cómo el Señor empezó a mover las cosas. El boleto, hermanos, incluso me lo dieron más barato que mis hermanos, alrededor de unos $200 más barato. Entonces yo dije, bueno, Señor, pues de antemano tú estás en los medios, Señor, estás poniendo los medios. Al momento de irme para México, hermanos, yo nada más iba limitado, hermanos. Yo dije, nada más para el viaje me quedé unos días más, hermanos, porque dije, pues si llego a encontrar otro trabajo, no sé si voy a tener tiempo para venir a ver a mis papás pronto. Entonces me quedé una semana más. Yo llevaba mis planes, hermanos, de ir con mis hermanos, ayudarles en lo que pudiera en ese lugar. Y algo, hermanos, que, como le digo, yo llevaba mis planes, hermanos, pero los planes del Señor para nosotros son muy diferentes. Y pues llegamos allá, hermanos, con mis hermanos en Villahermosa. Y ya pasó ese día, hermanos, y pues en otras ocasiones los hermanos me han dicho, hermano, usted nos va a ayudar aquí en esto, en la alabanza, por lo regular. Y pues pasó el primer día, hermanos, y pues no, ahí estaba sentado en la banca. Y dije, bueno, en eso me acerco con un hermano y le pregunto, hermano, mañana cómo va a estar todo aquí. Y me dice el hermano, bueno, pues ya empezó a decirme lo que iba a hacer, lo que iba a pasar en todo el día, pero pues yo no estaba incluido en la lista, hermanos. Entonces, en parte, hermanos, como que sí me empecé a entristecer un poco. Y dije, bueno, pues a lo mejor mañana si hay una oportunidad, pues ahí, a ver, a lo mejor toco una alabanza, a ver en qué les ayudo a mis hermanos. Pero hermanos, no, al día siguiente pasó lo mismo. Y en ese momento, hermanos, en mi carne, hermanos, empezó el enemigo a como atacarme. Y si me decía, ¿sabes qué? Pues, ¿para qué viniste? No tenías ni dinero. Entonces, en mi mente, hermanos, yo estaba batallando. Pero para esto, hermanos, allá con mis hermanos me acompañó mi mamá y mi abuelita. Y hermanos, yo todavía no alcanzaba a entender, hermanos, el propósito por el cual yo fui a Villahermosa. Nos fuimos para México, la Ciudad de México, y pues seguía un poco igual, hermanos, batallando en la mente, diciendo, pues, ¿qué pasó? Yo le preguntaba al Señor, hermanos, y pues, de alguna manera no encontraba una respuesta del Señor. Y yo nada más me acordé, hermanos, en este momento de algo que yo había escuchado, donde decían que el Señor trabaja como un profesor. Cuando pone a sus alumnos a hacer examen, hermanos, no hay nada de ruido, todo está callado, hermanos. Incluso si el alumno le pregunta algo, no le va a contestar en ese momento. Entonces, en ese momento, hermanos, yo no podía encontrar una respuesta y yo decía, bueno, Señor, yo sé que hay un plan, un propósito, pero ¿sabe qué, hermanos? Al yo estar pensando, hermanos, estando en aquel lugar con mis hermanos, yo pensaba solamente en los propósitos que yo tenía, los que yo llevaba, de la forma en que yo pensaba que iban a hacer las cosas allá. Pero en ningún momento me puse a pensar realmente cuál fue el propósito por el cual el Señor me llevó a aquel lugar. Porque yo decía, bueno, Señor, yo sé que tú pusiste los medios. Tú ahora sí que abriste las puertas, Señor. Por favor, yo decía, por favor, Señor,
ayúdame a entender